Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y a medida que va pasando el tiempo, la pandemia, la inflación, la situación económica van configurando o reconfigurando la forma en que las familias de Colombia cambiaron o están cambiando su forma de consumir. El más reciente informe de Radar, que es una firma que mes tras mes nos muestra cómo compran, venden, consumen las familias de Colombia, cómo es el gasto de los hogares en Colombia. En su más reciente informe nos muestra que 80,8 billones fue el gasto de los hogares en Colombia. Esto indica una contracción del 2,74% en comparación con el mismo mes del año pasado. Estamos hablando de mayo del 2023, que es el informe más reciente. Vanguardia Podcast. Esta encuesta de Radar también nos revela que los hogares han sufrido en su bolsillo los impactos de la inflación. También el gasto de los hogares ha sufrido las tasas de interés altas y los hogares también han sufrido la volatilidad del dólar. Por ejemplo, en el consolidado de los últimos 12 meses, el gasto de los hogares en Colombia se ubicó en 977,6 billones. Esto es un crecimiento corriente anual del 9,29%. Y solo en lo corrido de los primeros 5 meses del año, es decir, entre enero y mayo, los hogares ya han gastado 398,8 billones. ¿Qué está pasando con las finanzas de los hogares colombianos? ¿Cómo está el comportamiento del gasto? Sobre eso hablaremos en este nuevo episodio. Vanguardia Podcast. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Y es que de acuerdo con Radar, son 4 los factores que llevaron a que el gasto de los hogares esté marcando una cifra de contracción o una desaceleración en el consumo. La primera tiene que ver con la inflación, ya que, como hemos visto durante estos meses, durante este último año, es lo que más le ha pegado al bolsillo de las familias, a pesar de que ya llevamos 3 meses desacelerando el ritmo de crecimiento. El segundo factor está enfocado en las celebraciones de los primeros meses del año para el comercio, como el Día de la Madre, el Día de la Mujer, que son días principales para el gasto y consumo de los hogares. Un tercer factor tiene que ver con la desaceleración de la inflación de los alimentos, que ya empieza a bajar. Los hogares ya empiezan a tener un respiro en su bolsillo, un alivio en ese bolsillo. Y un último factor tiene que ver con el pago de la prima de mitad de año y las vacaciones también de mitad de año. Vanguardia Podcast. Y para ampliar todo este panorama, tuvimos una conversación. Hablamos con Samir Campo, CEO y director de Asuntos Sociopolíticos en Radar, para hablar en qué están gastando los hogares de Colombia, cómo está este comportamiento, cómo ha afectado la inflación, la volatilidad del dólar, la pandemia, muchísimos aspectos para hablar de los hogares y de su consumo. Samir, muchas gracias por aceptar la invitación a El Bolsillo. Yo quiero empezar preguntándole, vivimos 2 años fuertes de pandemia, luego enfrentamos una alta inflación en el país. Estos 2 momentos o estas 2 situaciones, ¿cómo han cambiado el consumo de las familias en Colombia? Digamos que, claro, podríamos verlo desde la pandemia, pero el comportamiento del gasto en Colombia se ha visto afectado por diferentes elementos. Casi que uno podría dividir el análisis teniendo en cuenta que tuvimos la pandemia, que fue un cierre del comercio bastante importante y que hoy por índice de seguimiento de la economía termina siendo el comercio uno de los actores más importantes del mercado en Colombia. Entonces tuvimos un cierre en el comercio, una caída en el empleo bastante significativa y un reajuste en los ingresos de los hogares en Colombia. Después tuvimos
una crisis en el aparato logístico internacional que también nos afectó, y tuvimos el paro de marzo y abril del año 2021. Después de eso tuvimos una dinámica de reactivación y hoy estamos en un proceso de ajuste. Entonces, teniendo eso de presente, tendríamos que plantear lo siguiente. Los hogares, una de las decisiones que han tomado es una reconstitución de su canasta de gasto y de consumo. Hoy podríamos decir que los hogares a mayo del año 2023 están poniendo 2 productos menos, casi 3, dentro de su canasta de gasto habitual. Hemos tenido un ajuste particular dentro de la inflación en Colombia que se trepa desde marzo del año 2021, que llega en marzo del año 2023 a presentarse casi que del 13%. Entonces, tenemos un ajuste en la inflación que eventualmente hizo que los hogares, que tengamos desde noviembre del año 2022 un ajuste en el proceso de gasto. Durante el año 2022 tuvimos gasto en reales muy importante, es decir, los hogares en el año 2022 pusimos dentro de nuestro carro de mercado productos de moda, productos de la categoría electro, y eso de una u otra forma hizo que durante 2022 tuviéramos un muy buen comportamiento de la dinámica de gasto. Ya para este año 2023 hemos visto una caída en el consumo de los hogares están consumiendo menos, están poniendo menos productos dentro de su canasta de gasto. Nos lleva a una reconfiguración en mayo, pero indiscutiblemente sí hemos visto, digamos que planteándonos ese cambio dentro de la canasta de gasto, lo que hemos visto es a hogares poniendo menos productos dentro de su proceso de consumo. Con base en lo que dices, Samir, me llama mucho la atención en lo que piensa el consumidor a la hora de gastar, a la hora de comprar. En ese orden de ideas, ¿cuáles son hoy las prioridades de las familias colombianas a la hora de consumir, teniendo en cuenta pues también que la inflación está afectando el bolsillo? Claramente los hogares, en medio de la situación de inflación que hemos venido viviendo, los hogares le hemos dado preponderancia a 3 grandes grupos de consumo que son los que en cierta medida definen el comportamiento de nuestro gasto. Primero, alimentos para el hogar. Sin duda, aunque la inflación de las inflaciones que hemos vivido en Colombia es esa la inflación más alta, hoy claramente le damos preponderancia a los alimentos para el hogar porque fundamentalmente pues de eso depende en cierta medida nuestra subsistencia. Entonces, le estamos dando prioridad a los alimentos para el hogar, le estamos dando prioridad al gasto en vivienda, que sabemos que también ha tenido un crecimiento de inflación importante, particularmente en el norte del país, en donde los servicios públicos han estado bastante costosos. Entonces, le damos preponderancia al gasto en alimentos para el hogar, al gasto en vivienda y al gasto en transporte y comunicaciones, en donde sabemos que de una u otra forma la variación de precios de la gasolina ha presentado y presentará un reto sustancial para los hogares, particularmente los hogares de ingreso medio, que dependen mucho de su carro como una estrategia de desplazamiento, pero también como una herramienta de trabajo. Sin duda, ahí también tendríamos que decir que de una u otra forma, durante 20 y 21 el crecimiento del gasto de los hogares estuvo muy apalancado, muy concentrado en bienes durables, entendiendo pues que el hecho mismo de quedarnos en casa implicaba la readecuación de nuestros espacios de vivienda a nuevas formas de vivir, de trabajar, de educarnos, etcétera, que durante 20 y 21 le dimos mayor preponderancia, durante 21 y 22 le dimos mayor preponderancia al gasto en bienes semidurables, moda, a la categoría electro, dentro de toda esa dinámica de salir nuevamente a reencontrarnos con la cotidianidad que extrañábamos hacia el año 2019, pero desde otros efectos durante este periodo de alta inflación, de sensación generalizada de crisis y demás. Una de las cosas a las que le hemos dado importancia en función del bienestar tiene que ver con los servicios, es decir, los servicios como comidas por fuera del hogar, los servicios de salud, belleza y cuidado personal se han convertido en espacios de refugio, es decir, no donde estamos desarrollando la mayor cantidad del gasto, sino en donde cuando tratamos como consumidores de encontrar algunos niveles de comodidad, pues de una u otra forma tratamos de irnos a los servicios de entretenimiento como consumos en streaming y demás. Pero donde estamos focalizando nuestro esfuerzo de gasto, sin duda tiene que ver
con categorías como alimentos, vivienda y transporte y comunicación. Bueno, hemos hablado de estas prioridades, pero a la hora de agarrar el mercado, a la hora de agarrar el carro de compras, a la hora de agarrar la bolsa para ir a comprar, ¿cuáles son esos productos o servicios que más están hoy demandando los hogares de Colombia en este momento? Tendríamos que decir que, por ejemplo, cuando revisamos los datos de mayo de gasto de los hogares, pues encontramos algunos efectos particulares. Uno es que la inflación ya está cediendo. Ahora, el hecho de que hoy tengamos una inflación del 12.3 no necesariamente implica que hayamos tenido una caída profunda en la inflación. Estamos en ese proceso de ajuste, que se ajusta muy bien, por ejemplo, en categorías como en la categoría electro, se ajusta que tuvo una inflación del 6.7%, se ajusta muy bien en la categoría moda, en donde en mayo tuvimos una inflación del 8.5%. En el resto de las categorías, como comidas por fuera del hogar, como alimentos para el hogar, todavía estamos experimentando, o entretenimiento, todavía estamos experimentando inflaciones de doble dígito. Entonces, con eso dicho, tendríamos que plantearnos lo siguiente, y es que, sin duda, claro, estamos dándole prioridad al consumo de los bienes y servicios básicos y fundamentales. Es ahí en donde digamos que estamos haciendo el mayor esfuerzo. El proceso inflacionario ha permitido que los hogares de ingresos altos tengan hoy un mejor comportamiento en su dinámica de gasto. Hay que tener en cuenta que esa inflación de alimentos, hablando de esas composiciones de la inflación, en los hogares de ingresos más bajos, lo que más cuesta son los alimentos. Entonces, si la disposición de la inflación en alimentos no cede, probablemente vamos a tener a los hogares de ingresos bajos todavía haciendo ese esfuerzo por tratar de garantizar los productos mínimos, y eso en cierta medida no le da tanta gabela a otras categorías como entretenimiento, educación y demás. Digamos que el análisis se deriva un poco también a la segmentación de los ingresos de los hogares, y ahí entonces tenemos algunos retos. La mejor disposición de los hogares de ingresos altos por los componentes inflacionarios les permite a los hogares de ingresos altos acceder mejor a algunas categorías en donde eventualmente estos hogares perciben mayor bienestar, y entonces encontramos a los hogares de ingresos altos con una mejor disposición a gastar en entretenimiento, o con una mejor disposición a gastar en la categoría de bienestar, en donde está salud, belleza y cuidado personal, y algunos otros servicios. Pero sí hay que tenerlo muy en cuenta desde esa perspectiva. No todos los hogares ceden la inflación de la misma manera. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Bueno, además de la inflación, otro tema también coyuntural en la economía ha sido el dólar, el billete verde en Colombia. ¿Eso también tiene que ver con el consumo de los hogares? ¿Ha impactado algo el consumo, la volatilidad del dólar y también las altas tasas de interés? ¿Esto ha tenido algún impacto? Frente a la volatilidad del dólar, una de las cosas con las que nos hemos encontrado es que el dólar viene cediendo la tasa representativa de mercado más o menos desde abril de este año 2023. Entonces, hay un dato que en algún momento producía el DANE cuando tenía como director a Juan Daniel Oviedo, y el doctor Oviedo nos planteaba en algún momento que el peso de los importados en el carro de mercado en promedio está alrededor del 40%. Es decir, que la volatilidad del dólar sin duda tiene algunos impactos que se notan mucho más profundos, particularmente en la categoría de bienes durables y de bienes semidurables. Entonces, sí hemos visto una caída en la compra de vehículos, que es una caída bastante estrepitosa, sin duda también en el sector de la construcción, particularmente la vivienda de hogares de gasto medio o la vivienda de más alto desembolso, la hemos visto perfecta y profundamente desacelerada. Entonces, el impacto del dólar tiene unas repercusiones dentro de esas dinámicas de gasto que al final del día terminan afectando a los hogares.
alertas sobre algunos productos terminados importados que al final del día, si se recompone la situación del dólar, si Colombia sigue revaluando como lo ha venido haciendo, le permitiría a los hogares acceder a esas categorías, particularmente electro y moda, como lo vimos en mayo. Es decir, mientras en mayo un hogar estaba poniendo 3 productos menos en esa categoría, 3 productos menos en general en la categoría electro y moda, si vemos a los hogares ajustándose un poquito más. Y ahí también tendríamos que decir, o tendríamos que hablar del efecto que en mayo pudo haber tenido el Día de la Madre, en donde pues los hogares aprovecharon una mejora en la inflación y una mejora en su capacidad adquisitiva vía inflación para poder acceder a esta categoría. Pero si hablamos de la volatilidad del dólar, tendríamos que decir que tiene efectos sobre productos terminados, importados, sobre los bienes durables y sobre los bienes semidurables. Esperemos que cediendo un poco más el dólar le permita a los hogares acceder mejor a estas categorías. Ahora bien, hay otros elementos. Por ejemplo, el dólar tiene una repercusión interesante en indicadores como por ejemplo la confianza del consumidor, y es en donde también en cierta medida hemos visto un proceso de recuperación. Y por último, Samir, al principio de nuestra conversación has dado algunos ejemplos, algunas cifras, pero yo quiero que nos comentes si el consumo de las familias en Colombia ha caído, se ha mantenido o más bien ha subido. ¿Qué ha pasado con el consumo de las familias en estos meses que llevamos del 2023 comparado con el 2022? Hoy los hogares, o digamos que hoy teniendo datos del mes de mayo, me disculpo, todavía no tenemos los datos del mes de junio, pero uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es ese. Venimos desacelerados en consumo en reales, es decir, en productos que ponemos en el carro de mercado de los colombianos desde el mes de noviembre. Caímos en noviembre, caímos en diciembre, caímos en enero, caímos en febrero, marzo tuvo uno de los puntos más bajos de gasto de los hogares. Marzo y abril nos dejaron ver caídas en donde los hogares estaban poniendo entre 3 y 4 productos menos en su canasta de gasto. Hoy, digamos que nos encontramos en una caída del gasto de negativos del 2.7%. Y eso en cierta medida genera cierto aliento para la disposición de gasto de los hogares, pero efectivamente los hogares venimos con un resentimiento dentro de nuestra disposición de gasto más o menos desde noviembre del año 2022. Muchas gracias, Samir, por compartir con nosotros durante estos minutos para hablar y ampliar este tema que hoy es relevante en la economía colombiana. ¿Cómo están consumiendo y gastando los hogares del país? Y finalmente, las familias en Colombia siguen destinando recursos para el transporte y las comunicaciones, las comidas por fuera del hogar, el entretenimiento, la alimentación, la vivienda. Y a pesar de que el bolsillo se ha resentido, los colombianos siguen comprando para seguir subsistiendo, para seguir sobreviviendo. Muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Recuerden suscribirse en su plataforma de podcast favorita, activar las notificaciones y calificar este podcast con 5 estrellas para que este contenido le llegue a más personas. Nos oímos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.